En este extraordinario mural de Jorge González Camarena se muestra a Carranza, Venustiano Carranza, al frente de los constituyentes de 1916-17 y de los ejércitos revolucionarios. Es una alegoría de lo que finalmente sucedió durante la Revolución con la construcción de elementos adicionales del Estado laico. ¿Por qué? Porque al final del Porfiriato, algunos miembros de la jerarquía católica ayudaron a construir un nuevo partido que se llamó Partido Católico Nacional. Los miembros del Partido Católico Nacional, sin embargo, a pesar de estar participando en el Congreso en la época de Francisco I. Madero, participaron también en las intrigas que terminaron en el golpe de Estado en su contra. Y lo peor del caso es que también participaron en el gobierno de Victoriano Huerta y se mantuvieron en el Congreso, de alguna manera aliándose al dictador Victoriano Huerta. Eso los hizo automáticamente, de manera natural, enemigos de la revolución, enemigos de los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza, quien se muestra aquí al frente de los constituyentes y de las tropas constitucionalistas. Eso, de alguna manera, entonces, la participación del Partido Católico Nacional y de algunos miembros de la jerarquía fue lo que marcó, entonces, la Constitución del 17 y lo que habría de marcar las relaciones entre el Estado laico mexicano, mucho más combativo en esa época, y las diversas iglesias. La tesis oficial del Estado mexicano es que el conflicto con la Iglesia había sido un conflicto político y no un conflicto religioso. Ahí están los factores que han operado a lo largo de la historia y ahí está la gran disputa por la nación. Esa disputa por la nación no está resuelta. Los profesores están también, como todos los niños, expuestos a medios de comunicación y a mensajes del poder cada vez menos laicos. Y una campaña muy clara conducida desde hace unos 30 años desde Roma en términos de abogar por algo que se denomina libertad religiosa, que no necesariamente es abogar por las libertades de los practicantes de una fe. La Iglesia y los grupos religiosos, los grupos, digamos, creyentes, que son numerosísimos, por supuesto, en México, nunca han sido una masa homogénea. Siempre ha habido tendencias, siempre ha habido sectores, siempre ha habido posiciones. Las más conservadoras fueron evidentemente adversas en la revolución. No fueron favorecedoras de la revolución, eran más bien favorecedoras del viejo régimen que les había otorgado una manera de vivir, de convivir, que les parecía en principio satisfactoria a reserva de mayores ventajas, de mayores progresos. Así que esto volvió a enfrentar a los radicales de un ala con los radicales de la otra ala. Y este enfrentamiento, de nueva cuenta, se vio en el Constituyente de 1917 a la hora de tratar los temas religiosos. Yo creo que ideológicamente o como definición del Estado hay una continuidad. Porque si bien Porfirio Díaz llega a un acuerdo en materia religiosa, les permite realizar muchísimos actos, sobre todo de culto público externo, que antes no estaban permitidos, la verdad es que no llega a ninguna concesión de tipo jurídico ni de tipo, digamos, de compromiso del Estado. No hay un concordato, no se reforma ninguna de las leyes de reforma que le dan o que privatizan la vida del mexicano a través de las leyes de reforma, dejan de ser contenido religioso. Cuando empieza la revolución, el problema religioso no es un problema de las Fuerzas Armadas a lo largo de la revolución. El Partido Conservador Religioso se mantiene en el Congreso con Huerta hasta que se disuelve el Congreso.
y será hasta la Constitución del 17 cuando se vuelven a tomar las posiciones anticlericales de la Constitución del 57 y de las leyes de reforma, reafirmando el carácter laico del Estado mexicano y la separación total de Iglesia y Estado y las limitaciones para los ministros de las iglesias de participar en política y en la vida social. Los constitucionalistas, en primer lugar, eliminaron cualquier posibilidad de que los católicos participaran en el Congreso Constituyente, y la misma Constitución del 17 entonces proclamó la desaparición jurídica de las iglesias, proclamó su incapacidad para tener propiedades, declaró también, estableció la no posibilidad de escuelas católicas o regidas por administraciones eclesiales, e incluso estableció la imposibilidad de que hubiera partidos con referencias confesionales, es decir, la imposibilidad de un partido católico o un partido demócrata cristiano. Yo creo que fue muy importante que la Constitución de 1917 estableciera esas medidas anticlericales para fortalecer al nuevo Estado revolucionario, si es que novedad había. Y de lo que se trataba, creo yo, que era de fijar la autonomía del Estado en relación con la Iglesia como con cualquier otra corporación, y asimismo de hacer que la Iglesia aceptara la primacía del Estado en el gobierno de la sociedad. Pero la Iglesia no aceptó. La Iglesia no aceptó, la Iglesia emitió un documento oficial, el episcopado, rechazando la Constitución de 1917, lo hizo a 5 días de que se dio a conocer la Constitución, en el mismo mes de febrero, y con esta respuesta lo que hizo el episcopado fue colocarse al margen del nuevo orden revolucionario. Y la intervención política que había resurgido en la última época del porfirismo, ¿no?, por parte del clero. Pero solo en una parte del porfiriato, porque luego también en la última época de la Revolución Mexicana, que podemos decir hasta Portes Gil, se vuelve a otro acuerdo con la Iglesia, un acuerdo en cuanto a culto, la etapa de la cristiada o de la persecución religiosa o del conflicto con la Iglesia es el Obregón Calles prácticamente. Con Portes Gil se llega a otro entente en aspecto de prácticas religiosas, pero tampoco hay ninguna concesión en las injerencias de la Iglesia en los asuntos del Estado y en los asuntos de la vida política nacional. Los miembros del Congreso Constituyente aquí retratados provenían de distintas tendencias ideológicas. Muchos de ellos eran antiguos liberales que se habían formado en la época posterior a Juárez y que, sin embargo, había consolidado la ideología liberal en México. Otros se habían formado en el positivismo y consideraban también que era importante que la educación fuera científica y que se eliminara, digamos, todas las supersticiones religiosas. Y luego había los revolucionarios radicales que también querían eliminar cualquier intervención de la religión o de las iglesias en política. Esas tres tendencias se aglutinaron finalmente y le dieron paso a una serie de medidas dentro de la Constitución de 1917 que habrían de limitar de manera definitiva, decidida, el poder de las iglesias, sobre todo el poder político. A mí lo que me parece importante es que tomemos en cuenta que se trata de un conflicto político antes que propiamente religioso. Este va a ser uno de los temas de discusión en todos estos años, incluso en los años de la cristiada entre el 26 y el 29, y por lo menos hasta los años 80 del gobierno de Miguel de la Madrid. La tesis oficial del Estado mexicano es que el conflicto con la Iglesia había sido un conflicto político y no un conflicto religioso. Hay una estrechísima relación entre el Estado laico y el protestantismo. En primer lugar, porque de alguna manera el Estado laico surge a raíz de la necesidad de proteger la libertad religiosa, la libertad de conciencia de quienes pensaban distinto. Pero en el caso de México, ¿cómo se desarrolla esta relación? Es una relación sumamente interesante porque aquí no hay un Estado laico que abra los espacios religiosos, sino que desde el mundo religioso se va generando una idea de diversidad, una idea de que no puede existir
un control claro, definitivo sobre lo que la gente siente, lo que la gente piensa y la forma en que la gente vive en conciencia su fe. Lo que pasa es que, por ejemplo, la Iglesia pudo haber visto esa migración como una agresión, como un intento de socavar la autoridad de la Iglesia, de la misma manera que en el siglo XIX se vio la expansión del protestantismo o las condiciones relativamente favorables que el gobierno prestaba a la instalación de protestantes en México como un intento de minar la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces todo era leído como parte de esa ofensiva. Hay que decir que la legislación anticlerical de la Constitución del 17, por lo menos hasta 1992, sí le daba al Estado la posibilidad de intervenir en el funcionamiento interno de la Iglesia. O sea, no era únicamente que hubiera prohibiciones, sino hay que pensar cuáles eran las consecuencias para la Iglesia de ciertas prohibiciones, desde luego la de la propiedad. Y está también el tema de la educación. En un país que en 1910 apenas el 8% de la población era alfabeta, quiere decir que el tema educativo era central. Y quizás parte del conflicto se centra en lo que se distinguió desde el 17 como la educación laica. ¿Es un tema central en estos debates? ¿Es lo que está en juego de alguna manera? Yo creo que sí, esencialmente. En la Constitución del 16-17 desaparece la Secretaría de Instrucción Pública, la actividad educativa queda en los municipios y también en un poco de manera etérea. Hay que esperar hasta la llegada de Vasconcelos al gobierno con Obregón y fundar la Secretaría de Educación Pública, cuando el Estado retoma la obligación de la alfabetización del país. Pero también hay un cambio muy importante, y es que, por ejemplo, en relación con el artículo 3º, a diferencia de lo que establecía la Constitución del 57, ya no existe la libertad de enseñanza. En la Constitución del 17 el laicismo es obligatorio. Entonces, lo que es muy interesante es ver cómo los obispos, los miembros del episcopado, al reaccionar en contra de la Constitución del 17, reivindican la libertad de enseñanza y se acogen al liberalismo para defender sus derechos o lo que ellos consideran su derecho a impartir educación. Yo creo que ahí, digamos, tenemos un arranque fundamental en la redacción del artículo 3º en la Constitución del 17, en el que ya la expresión es que la educación será, digamos, laica, obligatoria y gratuita. Lo que es muy interesante es ver cómo los grupos protestantes se conforman justamente como un proyecto cultural que está asumiendo los valores de transformación de la sociedad, creación de ciudadanía, educación, participación igualitaria dentro de una toma de decisiones democrática, respeto a un orden e institucionalidad legal. Esos son valores laicos. Valores final, laicos, ¿no? Totalmente, sí. Ellos lo están sustentando en sus valores religiosos, pero la manera de plantearlos cuando dialogan con la sociedad es una manera laica. Esa es una cuestión que es muy, muy importante. A mi juicio, los valores de la escuela laica son, los diría muy claramente Durkheim, que está muy cercano a mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX con los positivistas, son la solidaridad, la adhesión a los grupos sociales, el espíritu de disciplina y la autonomía de la voluntad. Esos tres dice que son los factores más importantes de una moral laica. Hay un fenómeno muy importante que es la guerra de los cristeros. La guerra de los cristeros va a tener un impacto no solo en el momento en que sucede, sino en las posteriores relaciones de ese Estado laico con el conjunto de las iglesias, ¿no? Claro, el conflicto cristero inicia en 1926 bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, cuando el gobierno emite una reglamentación para educación. Hasta entonces se había empezado a aplicar la legislación constitucional, pero no de manera muy consistente. Había habido algunas cláusulas que podían escapar. El gobierno un poco se había hecho de la vista gorda en relación con las actividades de la Iglesia en materia educativa. El primer secretario de Educación, José Vasconcelos, sostenía que las escuelas privadas debían de ayudar a educar a la población, pero que no había que limitarlas porque el Estado no tenía todavía los recursos para atender toda la demanda educativa. Sin embargo, confiaba en que la calidad de la educación pública iba a ser muy superior a la educación privada,
de tal suerte que poco a poco la educación privada se iba a ver relegada. Entonces el gobierno del presidente Calles y la Cámara de Diputados de entonces votó un nuevo reglamento de educación pública que quiso poner en práctica el artículo 3º, cuyo ordenamiento establece que los ministros del culto no podrán impartir enseñanza primaria y tampoco entre obreros y campesinos. Decía José Vasconcelos en sus memorias, ya cuando él era un rabioso antiprotestante y antinorteamericano, que lamentaba haber contratado a muchos educadores protestantes cuando él estuvo en la Secretaría de Educación Pública, para que ayudaran a construir su proyecto. La época de Lázaro Cárdenas, 1938, en particular, es cuando, según los estudiosos, es cuando se gesta realmente un nuevo modus vivendi entre el Estado y la Iglesia. Y ese nuevo modus vivendi, en efecto, se basa en una visión nacionalista común y en una concesión de tolerancia por parte del Estado en materia religiosa y educativa hasta cierto punto, a cambio de una cesión absoluta en materia de control social por parte del Estado. Sin embargo, ese nuevo modus vivendi tiene referencias a etapas previas como la porfirista, en donde hubo una conciliación parecida. ¿Es una comparación válida esta o las circunstancias son distintas? No, yo creo que sí. Yo creo que Porfirio Díaz lo percibe perfectamente y llega a un acuerdo con ellos, un acuerdo, como se dijo hace un momento, muy acotado. Lo mismo pasa con Portes Gil cuando se regresa el culto a las iglesias del país, también es un acuerdo muy acotado, los obispos regresan, se empieza el culto, lo mismo hace el general Cárdenas. Con la diferencia, yo creo que el general Cárdenas, al darse cuenta que hay que llegar a ese acuerdo de funcionamiento, permite la llegada de otro tipo de religiones, aunque sean cristianas, al país. Todas las escuelas de verano del sureste es cuando empiezan a tener un ímpetu, sin una protección, un permiso amplio en el país y también vía todo el indigenismo una permisión de cierto tipo de catequización de otras iglesias o de otras doctrinas que, si bien son cristianas, no están dentro de la estructura católica. Hay que recordar que el gobierno de Cárdenas en el 36 enfrentó lo que muchos pensaron que sería una nueva cristiada, nuevamente por el tema educativo, porque el gobierno de Cárdenas intentó introducir una reforma, la educación socialista, y esto provocó reacciones muy violentas y muy apasionadas, sobre todo en el campo, aunque también en la ciudad. Que en realidad la educación se había aprobado desde el 34, ¿no? Desde el 34, pero no se pone en práctica sino hasta el 36, y ya hay una reorganización de muchos pequeños grupos armados que intentan recoger la causa de la cristiada. En el 38, sin embargo, efectivamente hay una reconciliación que no es muy explícita, pero poco a poco va evolucionando en el sentido en que se establece en 1929. O sea, los acuerdos del 29 un poco en lo que consisten es en que el Estado no modifica la legislación, pero tampoco la va a aplicar. Luego viene, bueno, el intento cardenista de la educación socialista, y hay que esperar hasta Ávila Camacho con la definición del artículo 3º actual, esencialmente, aunque luego haya tenido algunas modificaciones. Ahora, en los años siguientes, en las décadas siguientes, en los 50s y 60s, hay una marca, una doble marca de esta iglesia que también se relaciona con este Estado laico, que es, por un lado, hay un antiprotestantismo furioso, y por otro lado hay un anticomunismo también que se va construyendo a un lado de, digamos, o en medio de la propia Guerra Fría, ¿no? Bueno, no solo eso, la Iglesia en México se vuelve el vehículo de la Guerra Fría, porque en México la verdad es que la presencia comunista era muy tenue, no era realmente importante, estaban muy aislados y tenían una fuerza, bueno, no tenían ninguna fuerza. Sin embargo, la Iglesia promueve mucho la campaña anticomunista y en eso se vuelve uno de los agentes más efectivos del Vaticano, porque hay que recordar que el Vaticano de Pío XII es un actor muy presente en el conflicto de la Guerra Fría y en el combate al comunismo. Entonces la Iglesia mexicana toma como suya,
como propia la causa del anticomunismo y tiene el apoyo pleno del Vaticano. En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari lanza una iniciativa que ya había anunciado en 88 y en 91 finalmente envía una iniciativa para reformar estos artículos. ¿Cuál es el sentido de estas reformas? El sentido que pretendió con esas reformas imprimirle al Estado mexicano, el autor de la iniciativa, o los autores de la iniciativa, fue poner a México al día, ponerlo, digamos, en parangón con lo que había ocurrido en el mundo y lo que estaba ocurriendo en el mundo. Dejemos esta guerra en paz, vamos a acabar con ella, vamos a reentendernos, vamos a reinterpretar nuestro modo de tratarnos a la luz de la circunstancia terminal del siglo XX. Ya no estamos en 1917, ya no estamos en 1920, tampoco en 1929. Démosle claridad y transparencia a este modus vivendi que hemos organizado. Fue una concesión del Estado. No había una presión social de la magnitud que hubiera obligado al Estado a conceder eso. La gente no es que la gente lo estuviera pidiendo. No lo estaba pidiendo. Mucho menos la clase política. En absoluto. No la clase política del partido dominante en aquel momento, ni las clases políticas de los partidos de oposición. Yo creo que ni si acaso en algún partido de corte confesional a lo mejor, pero de todas formas no hubo una presión social para eso. Lo que ha sido muy interesante en los últimos años es ver cómo desde que llegó Vicente Fox al poder, la causa cristera, o al menos el recuerdo de la causa cristera, ha reaparecido, ha florecido entre los panistas de esos estados, que siguen considerando que fueron muy maltratados y que la historia no les ha hecho justicia. No podemos olvidar que Vicente Fox hablaba prácticamente con fórmulas cristeras cuando asumió la presidencia de la República, la actitud que asumió cuando tomó el crucifijo que una de sus hijas le ofreció el día de la toma de posesión y prácticamente con un gesto de que decía estamos de regreso, era una reivindicación de la causa cristera. Quizás la clase política más local, más de los estados, tiene menos instrumentos, digamos, ideológicos, de información incluso, acerca de su papel en la defensa del Estado laico y la garantía de libertades civiles, ¿no? Con las visitas papales que ha habido, la Iglesia Católica se vuelca, hace unas manifestaciones de poder social evidente para decir aquí estamos, y con una finalidad que yo creo que lo tienen perfectamente pensado. Ellos no aceptan el status quo actual, ni aceptan las reformas legales que se realizaron en los años 70, sino quieren recuperar cada vez más. Y bueno, son los medios de comunicación y van por la educación y van por una posibilidad de influir cada vez más en la sociedad. Ahí están los factores que han operado a lo largo de la historia y ahí está la gran disputa por la nación. Esa disputa por la nación no está resuelta. Y como parte de la disputa por la nación figura la definición del Estado laico, y no solamente la definición constitucional, sino el ejercicio cotidiano, político y social del laicismo en México. Me parece que la mística de construcción del Estado postrevolucionario ya no está. Me parece que luego hubo una especie de conversión de esa mística en un tipo de trabajo profesional, respetuoso de la laicidad, pero no preocupado por ella, porque ya se había logrado. Y ahora con la apertura, estamos teniendo que, a mi juicio, repensar en la formación de los profesores. Porque los profesores están también, como todos los niños, expuestos a medios de comunicación y a mensajes del poder cada vez menos laicos. Yo cada vez escucho más en la televisión los gracias a Dios, los funcionarios diciendo, bueno, esperemos que Dios nos ayude para que no pase por aquí el huracán, cosas que antes no ocurrían. Y en consecuencia que tenemos que pensar en que toda esta reflexión de el civismo, los valores, etcétera, tiene que pasar por una formación de los profesores sumamente delicada. No es trivial lo que estamos viviendo. Me queda claro que de cualquier manera el mundo protestante evangélico es muy diverso y que hay iglesias que son mucho más favorables y, digamos, proclives
a la defensa del Estado laico, mientras que hay otros que están cuestionándolo porque hay una redefinición en sus programas y sus estructuras y en sus definiciones. Yo diría que las dos cosas que dices son ciertas. Sí diría que este segundo grupo lo que está haciendo es, a final de cuentas, reclamar un espacio propio, reconocido, con ciertos derechos dentro de la sociedad. Y no lo puede tener en el Estado laico. Y no lo están encontrando en un Estado laico que no está respondiendo a sus necesidades. Creo que ese es un problema importante, ¿no? Y si no están encontrando las respuestas a lo que necesitan, bueno, pues se van a tomar de lo que se ve como más inmediato, como más obvio, y aquí tendríamos que recordar que hay una campaña muy clara, conducida desde hace unos 30 años, desde Roma, en términos de abogar por algo que se denomina libertad religiosa, que no necesariamente es abogar por las libertades de los practicantes de una fe. Y tan que fue un error político, que a partir de ese momento el activismo político de la Iglesia es desenfrenado y siempre quiere más. Y en este momento tienen planteado una reforma constitucional que le llaman por la libertad religiosa, que es otra vez regresar a aspectos que están superados. Otra vez quieren influir tremendamente en la política de México y apoderarse de aspectos importantísimos. Y claro, que el Estado les dé dinero, que subsidie su obra social. No, pues para eso está el Estado. Ellos deben dedicarse a su obra religiosa. Pero la Iglesia Católica no es la única culpable de cómo estamos. La clase política de México, de todos los partidos, tienen una gran responsabilidad. Porque no le han sabido decir no. Respete la Constitución, todo el día violan la Constitución y realmente gozan de un fuero eclesiástico, no desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista de la realidad. Y el Estado laico es una solución. Yo creo que además el Estado laico va en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La sociedad mexicana tolera mal la intervención política de los religiosos, la sociedad mexicana tolera mal el deseo de la Iglesia de normar su vida privada, sus comportamientos. Y yo creo que esto es algo que la Iglesia debe tomar en cuenta si es que va a enfrentar los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica, no solo en México, sino en todo el mundo en el siglo XXI, que es el desafío de una secularización generalizada o de una espiritualidad individualizada que no parece requerir de una iglesia como intermediaria, de un sacerdote como intermediario entre el individuo y Dios.